¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. En el día de hoy vamos a hacer una receta muy fácil y muy rica, ideal para estas tardes de lluvia, estas tardes de otoño. Vamos a hacer tortas fritas, receta tradicional argentina. ¿Me acompañan? Vamos a necesitar como ingrediente principal harina 4.0. No es necesario usar harina leudante ni ninguna otra cosa. Vamos a necesitar, sí, polvo de hornear, polvo para hornear. Antes venía en latita esto, ahora viene en plástico. Y grasa vacuna. También pueden usar aceite de girasol o de maíz, pero la receta original es con grasa vacuna. Vamos a usar grasa, primero la vamos a derretir. Esta es la grasa que va dentro de la masa. Son más o menos 100 gramos de grasa vacuna. La vamos a derretir un poquito en el microondas. 30 segundos alcanza y sobra. No es necesario que se derrita del todo, nada más que se ablande. Ven, queda de esta manera, como les voy a mostrar acá. Ahí está, ven. No se derritió del todo, pero así ya alcanza, porque estaba en la heladera, esto estaba duro. Vamos a poner la harina en un bowl. Vamos a hacer el famoso volcán en el medio. También de esta manera se hace el cemento, ¿no? Hacemos el agujerito en el medio, el famoso volcán. Le vamos a poner polvo de hornear, una cucharadita chiquitita, no cuchara grande. Miren mis manos, miren la cuchara chiquita. Son más o menos 5 gramos de polvo para hornear. Mezclamos un poquito. Ahí va, para que quede bien distribuido en la harina. Muy bien, volvemos a hacer el volcán, el pozo en el medio. Lo que vamos a agregar ahora son de sal fina 3 cucharitas chiquitas, ¿sí? Como esto tiene grasa, por ahí no es necesario ponerle sal, pero le va a venir bien. Van a ver que 3 cucharaditas chiquitas de sal fina a la masa le van a venir bien. Yo la pongo por los costados por una cuestión de costumbre. En este caso no es necesario porque como no hay ningún leudante en la harina, no vamos a leudar la harina, la sal no nos va a interrumpir el leudado, así que le pueden poner como quieran. Yo la pongo a los costados porque costumbre, yo qué sé. Ahí vamos, seguimos haciendo el agujerito en el medio. Ahora sí, ven, ya se derritió un poquito más la grasa. La ponemos en el medio de la masa. Y lo que vamos a hacer ahora, le vamos a agregar agua tibia. Le vamos a agregar más o menos unos 300 centímetros cúbicos de agua tibia. No caliente ni fría, tibia, ahí como dice el marcador, 300 centímetros cúbicos. Esto va a hacer que la grasa se termine de derretir y podamos mezclar con más facilidad. Yo para mezclar primero voy a usar un batidor, más que nada para no enchastrarme demasiado las manos. Total, la primera parte hasta que se pone dura la masa, bueno, hasta que se espesa un poquito la masa, con el batidor va a estar más que bien. Lo que sucede sí que en un momento vamos a tener que empezar a mancharnos, a ensuciarnos los dedos con la harina. Ponemos un poquito de harina sobre la mesada. Ya la masa ya tiene otra textura, ya no se queda pegada en los dedos, como verán. Es mucho más fácil manejarla. La vamos a amasar no demasiado, Una vez que está amasada, que está incorporada, que está homogénea, que ven que se crea como un bollo, ya está, eso es todo. No necesitamos más nada que eso. No es necesario golpearla, no es necesario amasarla con el palo, no, directamente con las manos. Una vez que más o menos tiene esta forma, que ya no se te queda pegada en los dedos, que se puede manejar, ya está más que lista. Vamos a tratar de aprovechar, sí, toda la harina, todo lo que quedó. Recuerden, medio kilo de harina, una cucharita de polvo para hornear, 300 centímetros cúbicos. Así queda de agua tibia, así queda el bollo. 3 cucharitas de sal, lo vamos a dejar descansar. Esto va a estar 1 hora descansando más o menos. No es que va a leudar, se va a agrandar un poquito el bollo, ¿ven? Miren, así queda, ¿ven? Se agrandó un poquito, pero quedó mucho más manejable. Vamos a volver a poner por las dudas un poquito de harina sobre la mesada. No es que se vaya a pegar, pero es más fácil para trabajar, ¿sí? Ahí va, pumba. ¿Ven cómo queda el bollo? ¿Ven? Ahora van a ver cómo se puede trabajar con esto. Si respetan las cantidades que les puse y las que les dije recién y las que voy a dejar en las descripciones de este video, este bollo va a quedar así de lindo y así de fácil de manejar. Es cuestión de respetar las cantidades. Hay gente que hace esto hace años y sabe mucho más que todos nosotros. Por eso pone las cantidades. Yo para armar las tortas fritas voy a usar una tapita, ¿sí? La tapa de una pava de esta.
¿Por qué? Porque como no lo hago habitualmente, hay mucha gente que esto lo hace a ojo, yo lo hago una tapita para que me salgan todas más o menos parecidas, las estiro un poquito con el palo. Les hacemos un agujerito en el medio a las tortas fritas. Los que han comido tortas fritas saben que las van a ver siempre con un agujerito en el medio, ahí. Y esto es la torta frita. Este es el tamaño que yo quiero hacer torta frita. Le voy a poner al plato donde las voy a ir poniendo un poquito de harina para que no se me peguen, no se me amontonen ni se me peguen. Vamos a hacer otro más. ¿Por qué? Porque cuando terminemos con todo este bollo nos van a salir más o menos unas 20 y tantas, 25, 24 tortas fritas. Y si las vamos poniendo en un plato se van a empezar a pegar. Entonces le ponemos un poquito de harina. Agujerito en el medio. El agujerito en el medio es para que se cocine parejo. Si nosotros no le hacemos un agujerito en el medio a las tortas fritas, las podemos hacer igual. Pero ¿qué pasa? La parte del medio no se va a cocinar igual que los bordes. Entonces se hace un agujerito en el medio y se cocina más parejita. Vamos a hacer un par más para que vean. Saco un pedacito de masa. Lo estiro con el palo. Vamos a correr esto de acá porque molesta. Ahí está. Lo estiro con el palo. Con la tapa de... Una tapa puede ser una tapa, puede ser un pocillo de café. El tamaño más o menos, miren mi mano. Ese es el tamaño de la torta frita. Después, esto cuando ustedes lo manden a freír, se va a ensanchar, va a crecer un poco y se va a ensanchar y se va a inflar. Entonces, por eso está bien este tamaño. Si lo hacen muy grande, después son complicadas para manejar dentro de lo que usen para freír. Estiramos un par más. Esto, otra cosa. Pueden estirar toda la masa si tienen una mesa grande, una mesada grande. Pueden estirar toda la masa y sacar todas las tortas fritas. O sea, hacer esto que yo hago con la tapa multiplicado por 10 por 20. Yo lo hago de a una para que la vean, para que vean cómo se hace. Pero lo pueden hacer de a varias. Una vez que estén más cancheros, que estén con más experiencia, pueden estirar la masa y hacer todas las tortas fritas de un tirón. Yo por ahora las hago de a una, nada más que para mostrarles. Un poco perfeccionista el tipo, pero bueno, es una torta frita, tampoco es una obra de arte. Ni nos vamos a dar cuenta cuando la comamos si son todas parejas o todas iguales. Como les decía, yo las hago con un moldecito, esta tapa que uso de moldecito, nada más que para que las proporciones sean las correctas. Y para que todas sean más o menos parejas. Y para que la cocción después de todas sea parejas. Porque si vos haces tortas fritas más grandes y más chiquitas, no se van a cocinar al mismo tiempo. Entonces, ven, ahí quedaron. Vamos a pasar a freír las tortas fritas, justamente. Yo voy a usar esta especie de cacerola. Vamos a poner más o menos 250 gramos de grasa vacuna. Esto lo pueden hacer también con aceite de girasol o de maíz, ¿sí? Lo que tiene la grasa vacuna, mientras ven cómo se derrite, a qué velocidad, es que el gusto y el aroma es un poco más fuerte que el aceite que usamos habitualmente para freír. Pero tradicionalmente en Argentina se hacen con grasa. Tanto las empanadas como las tortas fritas se fríen en grasa. Así que yo quise hacerlo de esa manera. Miren, así nos quedaron las 20 y pico. Como les decía, si no le poníamos harina se iba a hacer un pegote. En cambio con la harina las separamos muy fácil. Las vamos a freír en grasa hasta que estén en un punto no dorado, sino un poquito antes, ¿sí? Cuando ven que se empiezan a poner a dorar, que se empiezan a poner marroncitas, las sacamos. ¿Por qué? Porque si las cocinamos demasiado van a quedar muy duras afuera y no van a tener la esponjosidad que tiene que tener adentro la torta frita, ¿sí? Se les van a inflar un poquito, como yo les decía, pero ya cuando están en este punto, así como ahora les voy a mostrar, miren, en este punto hay que sacarlas, ¿sí? Así como están así, ya las sacamos. No esperemos que se cocinen de más. Las sacamos, las mandamos a un plato o una bandeja con un papel absorbente para que saquen el exceso de aceite. Si ustedes hacen esto con el aceite, como todas las frituras, con el aceite o con la grasa bien caliente, van a salir bien sequitas. Ese es el truco para que las cosas no queden grasosas. Así como las sacamos, todavía caliente, porque esto está súper caliente, les vamos a poner azúcar. ¿Para qué? Para que el azúcar se quede adherida, se quede pegada. Esta es un poco rebelde, ahí salió también, la escurrimos bien. ¿Ven? Ahí, ahora ya mismo les vamos a poner azúcar. El azúcar, si bien se va a caer un poquito, pero ya al estar caliente la torta frita se va a quedar pegada. Y esa es la idea. Vamos a hacer otras. Acá como verán quedó una un poquito más grande. Esta porque fue la última de todas que hice. Entonces quedó con una forma medio extraña. Pero bueno, así quedan
nuestras tortas fritas. Tengo el lente de la cámara un poquito sucio, lo vamos a limpiar. Miren esto, miren, así de blanditas quedan, ¿ven? Quedan muy cocidas por afuera, muy bien, pero por adentro es una cosa blanda, esponjosa, maravillosa. Todavía están un poquito calientes. Lo ideal es que no se enfríen. Si se enfrían del todo, no es lo mismo. Hay que comerlas a temperatura estas. Así que la única manera que conozco de comer torta frita es con unos mates. Vamos a hacer un matecito, amigos. Si llegaron hasta acá, se los agradezco un montón. Cuéntenle de este canal a todos sus amigos. Yo me estoy armando el mate. Me voy a tomar unos mates con unas tortas fritas. Una cuestión casi religiosa de las tardes de lluvia, de las tardes de otoño. Así se arma un mate. No vamos a hacer un tutorial de mate porque no da. Agua 85 grados. La bombilla al costadito. Gracias por ver el video, gracias por llegar hasta acá. No me envidien, hagan tortas fritas. Nos vemos en la próxima.